Características de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Es un espectro de patologías hepáticas caracterizadas por acumulación excesiva de triglicéridos en los hepatocitos, en individuos sin consumo significativo de alcohol, asociado frecuentemente a síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Su evolución abarca desde esteatosis simple, NAF, pasando por esteatohepatitis no alcohólica, NASH, hasta formas más avanzadas como fibrosis hepática, cirrosis e incluso carcinoma hepatocelular. La transaminasemia leve es un hallazgo común. Cantidad de ingesta de alcohol necesaria para producir enfermedad hepática en el hombre y la mujer. Para diferenciarlas, se ha establecido un umbral de consumo. Hombres más de 30 gramos de alcohol al día y mujeres más de 20 gramos de alcohol al día. Consumo inferior a estos valores permite el diagnóstico de NAF, siempre que se excluyan otras causas de hepatopatía. Diferencias entre NAF y NASH. Característica principal: acúmulo de grasa en el hígado, sin inflamación ni daño celular significativo en el NAF. Presencia de estatosis hepática con inflamación, daño hepatocelular, balonización y variable grado de fibrosis en el caso del NASH. Potencial de progresión: baja, generalmente reversible con cambios en el estilo de vida en el NAF, y alta con riesgo de progresión a cirrosis o carcinoma hepatocelular en el NASH. Clínica: asintomático o leve elevación de enzimas hepáticas en el NAF, y puede ser asintomático o presentar signos de hepatopatía crónica en el caso del NASH. Diagnóstico definitivo: hallazgo incidental en imagen o alteración leve de enzimas en el NAF y biopsia hepática mostrando esteatosis más inflamación y daño hepatocelular en el caso del NASH. Bueno, continuando con la pregunta número 4 de la estación 1, el flujograma de evaluación del paciente con enfermedad hepática grasa no alcohólica. Como podemos ver en este pequeño resumen, tenemos a la identificación de riesgo como primero, en el que se va a evaluar si el paciente presenta factores de riesgo, como la obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión. Luego la evaluación clínica. En el caso de que haya riesgo, se hace una evaluación incluyendo la exploración física para detectar signos de hepatopatía. Luego los síntomas. Se indaga sobre la presencia de síntomas sugestivos de NAFLD, como el dolor abdominal, la fatiga, la ictericia. Luego las pruebas de laboratorio. En presencia de, si existen síntomas o factores de riesgo significativos, se solicitan pruebas de laboratorio como la bioquímica hepática, en este caso la transaminasa, la fosfata alcalina, la bilirrubina. También el perfil lipídico, la glucosa pero en ayunas, y la imagenología. Sería la ecografía abdominal, elastografía o resonancia magnética. Luego, los análisis de resultados. Se interpretan los resultados de las pruebas y la imagenología para llegar al diagnóstico. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, nos vamos a dar cuenta si en verdad el paciente tiene o no tiene NAFLD. Y el plan de tratamiento: si se llega a diagnosticar NAFLD, se establece un plan de tratamiento individualizado, enfocado más en la modificación de estilo de vida, como la dieta, el ejercicio y el control de los factores de riesgo. Iniciando la pregunta número 5, el impacto de la obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, enfermedad vascular cerebral y enfermedad renal en la evolución de NAFLD. Primero con la obesidad. Se sabe que es el primer factor de riesgo. El exceso de grasa visceral y la resistencia a la insulina van a contribuir a la acumulación de la grasa en el hígado, y esto va a llevar a que se dé una esteatosis y potencialmente a una esteatohepatitis no alcohólica, como la fibrosis y la cirrosis. La diabetes tipo 2 observa la inflamación y la fibrosis hepática en pacientes con NAFLD. Ahora, la resistencia a la insulina, característica de la diabetes tipo 2, promueve la lipogénesis hepática y a la vez a la acumulación de grasa en el hígado. La hipertensión se asocia con un mayor riesgo de desarrollar NAFLD. También comparte factores de riesgo con la NAFLD como la obesidad y la resistencia a la insulina. La dislipidemia, que son los niveles anormales de lípidos en sangre, es un factor de riesgo importante para la NAFLD. Sus niveles elevados de triglicéridos y colesterol contribuyen a la acumulación de grasa en el hígado y a la inflamación. La enfermedad vascular cerebral, aunque la relación causal aún no está completamente establecida entre la NAFLD y el EBC,
Especula que la inflamación sistémica y la disfunción endotelial asociadas a la NAFLD podrían contribuir también al riesgo de EBC. Ahora, por último, la enfermedad renal puede contribuir a la disfunción metabólica incrementando la acumulación de grasa en el hígado, además de que algunas medicaciones utilizadas en el tratamiento de la ERC pueden también llegar a afectar a la función hepática. Se necesita además investigación también para poder comprender si esta relación se puede complementar. Bueno, ahora pasando a la estación número 2, la pregunta número 1 es mencionar los parámetros que se emplean para el diagnóstico de diabetes mellitus y cuáles son los valores normales. Ahora empezamos con la glucosa en ayunas, que esto va a medir los niveles de glucosa en sangre después de un ayuno al menos un aproximado de 8 horas. Normal es menor a 100. Una prediabetes vendría a ser de 100 a 125 y una diabetes mayor a 126. La glucosa al azar se mide la glucosa en la sangre en cualquier momento del día sin necesidad de que la persona pueda ayunar. Normal es menor a 140 y una diabetes ya sería mayor a 200. Ahora, la prueba de tolerancia de glucosa oral se mide glucosa en la sangre en ayunas y luego se ingiere una bebida azucarada y se mide la glucosa después de 2 horas. Normal menos de 140, una prediabetes vendría a ser de 140 a 199 y una diabetes mayor a 200. La hemoglobina A1C mide el porcentaje de la hemoglobina glucosilada en los glóbulos rojos, que eso va a reflejar el promedio de glucosa en la sangre durante los 2 o 3 meses. Normal es menor a 5.7, una prediabetes de 5.7 a 6.4 y una diabetes de C mayor a 6.5 en ocasiones diferentes. Estación 2, pregunta 2. Mencione cuáles son los valores que ubican a una persona en condición de prediabetes y cuáles son los diagnósticos que diagnostican diabetes mellitus. En la prediabetes tenemos que su glucosa en ayunas va a estar de 100 a 125 miligramos por decilitro y su glucosa 2 horas poscarga o OGTT va a estar en 140 a 199 miligramos por decilitro. La hemoglobina glicosilada va a estar en 5.7% a 6.4%, mientras que en la diabetes mellitus va a estar su glucosa en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, su glucosa 2 horas poscarga mayor a 200 miligramos por decilitro, su glucosa glicosilada va a estar mayor a 6.5 y sus síntomas clásicos más glucosa al azar mayor de 200 miligramos por decilitro. Describa la clasificación de las diabetes y las características de prediabetes y diabetes mellitus 2. Su clasificación es de tipo 1, es una autoinmune y destruye las células beta y es insulino dependiente. En la tipo 2 hay resistencia a la insulina más un déficit progresivo. La gestacional, detectada en el embarazo, y otros tipos específicos que son causas genéticas por fármacos y enfermedades pancreáticas. La prediabetes es un estado intermedio, no es normal pero tampoco llega a ser una diabetes. Es reversible con un estilo de vida adecuado, pero es mayormente propenso a progresar a diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes tipo 2 es más común en los adultos y personas con sobrepeso, su evolución es lenta y silenciosa y puede tener complicaciones macro y microvasculares si no se controla adecuadamente. Y pregunta 3, describa las características de la diabetes pancreática y la diabetes relacionada con la fibrosis quística. La diabetes pancreática también se llama diabetes tipo 3C, causa daño al páncreas causado por una pancreatitis crónica, una cirugía o un cáncer. Tiene problemas tanto en insulina como en enzimas digestivas y es difícil de controlar y requiere insulina y enzimas pancreáticas. Mientras que la diabetes por fibrosis quística se da en pacientes con fibrosis con
En pacientes con fibrosis quística, su daño es progresivo a las células betas pancreáticas. Es una mezcla caracterizada por tipo 1 y tipo 2 de diabetes y requiere un monitoreo estrecho y suele tratarse con insulina. Gracias. Estación 3 de evaluación de trastornos endocrinos. Pregunta número 1. Trastornos de la glándula pineal, hipotálamo y adenohipófisis. En la glándula pineal, en sí su función es la producción de melatonina, regulando los ritmos circadianos, lo que es el sueño y la vigilia. Entre los trastornos, sus características principalmente son los tumores, el síndrome de Parinaud, que es la alteración de la mirada vertical, la hidrocefalia por comprensión de acueducto de Silvio, la pubertad precoz, alteraciones del sueño, y la evaluación que se podría hacer es la resonancia magnética cerebral, sobre todo para tumores, también los marcadores tumorales. En el hipotálamo, su función es el centro del control maestro que regula la hipófisis y funciones vitales como el apetito, la sed, la temperatura, el sueño y el equilibrio hídrico. Sus trastornos están caracterizados por el daño hipotalámico, a menudo resulta en múltiples deficiencias hormonales hipofisuarias, por disfunción de las hormonas liberadoras e inhibidoras, también la diabetes insípida central, que tienen un déficit de vasopresina, puede causar poliuria, polidipsia con orina diluida. También lo que son trastornos del apetito como la obesidad o puede ser anorexia, también la termorregulación, sueño y función sexual. La evaluación también va a ser con una resonancia cerebral, sobre todo para lo que son las lesiones. En la adenohipófisis, sobre todo en la hipófisis anterior, su función es que secreta la hormona de crecimiento, prolactina, TSH, ACTH, FSH y LH, y está caracterizado sus trastornos por la hipersecreción, acromegalia, gigantismo, puede ser por hormonas de crecimiento, o la enfermedad de Cushing, también por el exceso de la ACTH, o por la hiperprolactinemia, que es un exceso de prolactina, y esto es más común porque causa galactorrea, alteraciones menstruales sexuales. Hay una hipersecreción también, y una deficiencia puede ser de una o de varias hormonas hipofisiarias, causando síntomas según la hormona afectada. Por ejemplo, el enanismo, hipotiroidismo central, insuficiencia suprarrenal secundaria. La evaluación también será con resonancia magnética de hipófisis. Pregunta número 2. Trastorno de la glándula adrenal. Su función en la corteza, que segregan el cortisol, sobre todo en el estrés o en el metabolismo, la aldosterona en la presión, electrolitos y los andrógenos en hormonas sexuales débiles. En la médula, las catecolaminas, lo que se presenta es adrenalina, noradrenalina, hay respuesta de lucha o huida. Sus trastornos se caracterizan por hiperfunción cortical, síndrome de Cushing, que es por un exceso del cortisol, hiperaldosteronismo primario, exceso también de andrógenos, hipofunción cortical, que puede ser la enfermedad de Addison. También puede ser por hiperfunción medular, feocromocitoma. Y la evaluación son exámenes bioquímicos, sobre todo de cortisol libre urinario, salival, también plasmático. También hay el test de supresión con dexametasona. También en la insuficiencia suprarrenal, el cortisol basal es importante, el test de estimulación de ACTH plasmática. Y en el feocromocitoma, las metanefrinas en plasma, en orina en 24 horas. En lo que son imágenes, un examen de TAC o resonancia magnética abdominal,
o de hipófisis también si se sospecha de una causa central. Los trastornos de la glándula tiroides es la pregunta número 3. Su función es la producción de hormonas tiroideas, la T3, la T4, que van a regular el metabolismo corporal. Tienen sus trastornos que son caracterizados por el hipertiroidismo, que es el exceso de estas hormonas, y producen nerviosismo, que es la pérdida de peso, la taquicardia, la intolerancia al calor, la sudoración, el temblor, el bocio. En el hipotiroidismo es que hay deficiencias de estas hormonas y causan fatiga, aumento de peso, intolerancia al frío, estreñimiento, piel seca, bradicardia, bocio. También hay lo que son los nódulos tiroideos, que son unas masas palpables y que pueden causar disfagia. La evaluación son exámenes de laboratorio, bioquímicos, TSH, que es el más sensible, el T4 libre o el T3 libre también. Los anticuerpos también, sobre todo en el hipertiroidismo con enfermedades graves, el hipotiroidismo en la tiroiditis de Hashimoto. En la imagen se realizará lo que es una ecografía tiroidea para ver lo que es el tamaño de los nódulos. También se puede realizar una gamografía tiroidea para ver cómo va el funcionamiento de estos nódulos. Y también se puede realizar examen histológico mediante una biopsia por aspiración con aguja fina llamada BAF por los nódulos sospechosos si es que presentan malignidad. Buenos días, mi nombre es Adrián Deza. La pregunta 4 de la estación 3 es evaluación de los trastornos de la secreción de hormona de crecimiento, la AGH. Bueno, la hormona de crecimiento es secretada por la hipófisis anterior y regula el crecimiento corporal, valga la redundancia, el metabolismo óseo, muscular y también de lípidos. Los trastornos pueden clasificarse en dos grupos, como tenemos en el déficit de hormona de crecimiento y en el exceso de la hormona de crecimiento. Bueno, en el déficit es una producción insuficiente de la hormona, caso contrario con el exceso, bueno, es una producción excesiva, generalmente por adenomas hipofisiarios. Bueno, evaluación clínica. En el déficit de la hormona de crecimiento en niños podemos observar una talla baja, desproporcionada para la edad y un retraso en la edad ósea. Ya en la adultez podemos observar un aumento de grasa corporal, disminución de masa corporal y ósea. Por otra parte, en el exceso de la hormona de crecimiento, en niños podemos visualizar gigantismo, lo cual ocurre antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, es decir, en la epífisis. Es un crecimiento acelerado. Por otra parte, en adultos, la acromegalia ya ocurre, caso contrario al gigantismo, ocurre después del cierre de las epífisis, es decir, ya en la adultez. Se da engrosamiento de manos, pies, mandíbula y cambios faciales toscos, sudoración excesiva, apnea del sueño.